Especulaciones modernas sobre el mito de la Atlántida. La Atlántida es el tema de un artículo breve, pero importante que aparece en el informe anual de la Junta de Regentes de la institución Smithsonian para el año que termina el 30 de junio de 1915. El autor, Pierre Termier, miembro de la Academia de Ciencias y director del Servicio de Geología de Francia, en 1919 a 1920 impartió una conferencia sobre la hipótesis Atlante ante el Instituto Oceanográfico. Son las notas traducidas de esta notable conferencia las que se publican en el informe del Smithsonian. Después de un largo período de indiferencia desdeñosa, escribe Pierre Termier, observamos cómo en los últimos años la ciencia está volviendo al estudio de la Atlántida. ¿Cuántos naturalistas, geólogos, zoólogos o botánicos se preguntan hoy si Platón no nos ha transmitido, con ligeras amplificaciones, una página de la verdadera historia de la humanidad? Ninguna afirmación es aún permisible, pero parece cada vez más evidente que una vasta región, continental o compuesta por grandes islas, se ha hundido al oeste de las columnas de Hércules, también llamadas el Estrecho de Gibraltar, y que su colapso ocurrió en un pasado no muy lejano. En cualquier caso, la cuestión de la Atlántida se plantea de nuevo ante los hombres de ciencia, y como no creo que pueda resolverse sin la ayuda de la oceanografía, me ha parecido natural discutirla aquí, en este templo de la ciencia marítima, y llamar la atención de los oceanógrafos, así como la de aquellos que, aunque inmersos en el tumulto de las ciudades, prestan oído al murmullo distante del mar, hacia un problema tan largamente despreciado, pero ahora revivido. En su conferencia, Termier presenta datos geológicos, geográficos y zoológicos en respaldo de la teoría de la Atlántida. Figurativamente, drenando todo el lecho del océano Atlántico, considera las irregularidades de su cuenca y cita ubicaciones en una línea desde las Azores hasta Islandia, donde el dragado ha traído lava a la superficie desde una profundidad de 3.000 metros. La naturaleza volcánica de las islas que existen actualmente en el océano Atlántico corrobora la afirmación de Platón de que el continente Atlante fue destruido por cataclismos volcánicos. Termier también presenta las conclusiones de un joven zoólogo francés, Louis Jubin, quien admitió la existencia de un continente atlántico conectado con la península ibérica y con Marruecos, y prolongado hacia el sur para incluir algunas regiones de clima desértico. Termier concluye su conferencia con una vívida descripción del hundimiento de ese continente, la Atlántida de Platón y su grandeza. La descripción de la civilización atlante dada por Platón en el Critias puede resumirse de la siguiente manera. En las primeras edades, los dioses dividieron la tierra entre ellos, proporcionándola según sus respectivas dignidades. Cada uno se convirtió en la deidad peculiar de su propia porción, y allí estableció templos para sí mismo, ordenó un sacerdocio e instituyó un sistema de sacrificios. A Poseidón se le dio el mar y el continente insular de la Atlántida. En medio de la isla había una montaña que era la morada de 3 seres humanos primitivos nacidos de la tierra, llamados Evenor, su esposa Leucipe y su única hija Clito. La doncella era muy hermosa y después de la muerte repentina de sus padres, fue cortejada por Poseidón, quien engendró con ella 5 pares de hijos varones. Poseidón repartió su continente entre estos 10 hijos y Atlas, el mayor, fue nombrado señor de los otros 9. Poseidón llamó al país Atlántida y al mar circundante Atlántico, en honor a Atlas,
Antes del nacimiento de sus 10 hijos, Poseidón dividió el continente y el mar costero en zonas concéntricas de tierra y agua que eran tan perfectas como si hubieran sido torneadas. 2 zonas de tierra y 3 de agua rodeaban la isla central, la cual Poseidón hizo irrigar con 2 manantiales de agua, uno caliente y otro frío. Y los descendientes de Atlas continuaron siendo los gobernantes de Atlántida, y con un gobierno sabio e industrioso, elevaron al país a una posición de dignidad suprema. Los recursos naturales de Atlántida parecían ilimitados. Se extraían metales preciosos, se domesticaban animales salvajes y se destilaban perfumes de sus flores fragantes. Mientras disfrutaban de la abundancia propia de su ubicación semitropical, los atlantes también se dedicaban a la construcción de palacios, templos y muelles. Construyeron puentes sobre las zonas del mar y, más tarde, cavaron un canal profundo para conectar el océano exterior con la isla central, donde se encontraban los palacios y el templo de Poseidón, que superaban a todas las demás estructuras en magnificencia. Los atlantes crearon una red de puentes y canales para unir las diversas partes de su reino. Platón describe las piedras blancas, negras y rojas que extrajeron de debajo de su continente y utilizaron en la construcción de edificios públicos y muelles. Circunscribieron cada una de las zonas de tierra con un muro. El muro exterior estaba cubierto de bronce, el del medio con estaño y el interior, que rodeaba la ciudadela, con oricalco. La ciudadela en la isla central contenía los palacios, templos y otros edificios públicos. En su centro, rodeado por un muro de oro, había un santuario dedicado a Clito y Poseidón, donde nacieron los primeros 10 príncipes de la isla, y donde cada año sus descendientes llevaban ofrendas. El templo de Poseidón, cuyo exterior estaba completamente cubierto de plata, y sus pináculos de oro, también se encontraba dentro de la ciudadela. El interior del templo era de marfil, oro, plata y oricalco, incluso las columnas y el suelo. El templo contenía una colosal estatua de Poseidón, de pie en un carro tirado por 6 caballos alados, rodeado de náyades montadas sobre delfines. Fuera del edificio había estatuas doradas de los primeros 10 reyes y sus esposas. En los bosques y jardines había manantiales de agua caliente y fría, numerosos templos dedicados a diferentes deidades, lugares de ejercicio para hombres y animales, baños públicos y un gran hipódromo. En varios puntos estratégicos de las zonas había fortificaciones, y al gran puerto llegaban embarcaciones de todas las naciones marítimas. Las zonas estaban tan densamente pobladas que el sonido de las voces humanas estaba siempre en el aire. La parte de Atlántida que daba al mar era descrita como alta y escarpada, pero alrededor de la ciudad central había una llanura, la cual producía 2 cosechas cada año. En invierno, regada por las lluvias, y en verano, por enormes canales de irrigación que también se utilizaban para el transporte. La llanura estaba dividida en secciones y, en tiempos de guerra, cada sección proporcionaba su cuota de hombres de combate y carros. Los 10 gobiernos diferían entre sí en detalles concernientes a los requisitos militares. Cada uno de los reyes de Atlántida tenía control completo sobre su propio reino, pero sus relaciones mutuas estaban gobernadas por un código grabado por los primeros 10 reyes en una columna de oricalco que se encontraba en el templo de Poseidón. A intervalos alternos de 5 y 6 años, se realizaba una peregrinación a este templo para que se otorgara igual honor a los números impares y pares. Allí, con sacrificios apropiados, cada rey renovaba su juramento de lealtad sobre la inscripción sagrada.
También allí los reyes se vestían con túnicas azules y se sentaban en juicio al amanecer. Escribían sus sentencias en una tablilla de oro y las depositaban junto con sus túnicas como memoriales. Las principales leyes de los reyes atlantes eran que no debían tomar las armas unos contra otros y que debían acudir en ayuda de cualquiera de ellos que fuera atacado. En cuestiones de guerra y grandes momentos, la decisión final estaba en manos de los descendientes directos de la familia de Atlas. Ningún rey tenía el poder de vida o muerte sobre sus parientes sin el consentimiento de la mayoría de los 10. Platón concluye su descripción declarando que fue este gran imperio el que atacó a los estados helénicos, pero esto no ocurrió hasta que su poder y gloria atrajeron a los reyes atlantes fuera del camino de la sabiduría y la virtud. Llenos de falsa ambición, los gobernantes de Atlántida decidieron conquistar el mundo entero. Zeus, al percibir la maldad de los atlantes, reunió a los dioses en su santa morada y les habló. Aquí, la narrativa de Platón llega a un abrupto final, ya que el Critias nunca se terminó. En el Timeo se da una descripción adicional de Atlántida, supuestamente proporcionada a Solón por un sacerdote egipcio, que concluye así. Después ocurrieron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y una noche de lluvia todos vuestros hombres guerreros, en su totalidad, se hundieron en la tierra, y la isla de Atlántida de igual manera desapareció y se sumergió bajo el mar. Y esa es la razón por la cual el mar en esas partes es intransitable e impenetrable, debido a la cantidad de lodo poco profundo en el camino, y esto fue causado por el hundimiento de la isla. En la introducción a su traducción del Timeo, Thomas Taylor cita una historia de Etiopía escrita por Marcelo, que contiene la siguiente referencia a Atlántida. Relatan que en su tiempo había 7 islas en el mar Atlántico sagradas a Perséfone, y además de estas, otras 3 de inmensa magnitud. Una de ellas era sagrada a Plutón, otra a Amón, y otra, que es la del medio, y tiene 1000 estadios, a Neptuno. Grantor, comentando sobre Platón, afirmó que los sacerdotes egipcios declaraban que la historia de Atlántida estaba escrita en pilares que aún se conservaban. Ignatius Donnelly, quien estudió profundamente el tema de Atlántida, creía que los caballos fueron domesticados por los atlantes, y por esta razón siempre se les ha considerado particularmente sagrados para Poseidón. De una cuidadosa consideración de la descripción de Platón sobre Atlántida, es evidente que la historia no debe considerarse completamente histórica, sino más bien tanto alegórica como histórica. Orígenes, Porfirio, Jámblico y Proclo reconocieron que la historia ocultaba un profundo misterio filosófico, aunque no estaban de acuerdo con la interpretación real. La Atlántida de Platón simboliza la naturaleza triple, tanto del universo como del cuerpo humano. Los 10 reyes de Atlántida son las tétradas, o números que nacen como 5 pares de opuestos. Los números del 1 al 10 rigen a todas las criaturas, y los números, a su vez, están bajo el control de la mónada o uno, el mayor entre ellos. Con el cetro tridente de Poseidón, estos reyes gobernaron a los habitantes de las 7 pequeñas y 3 grandes islas que componían Atlántida. Filosóficamente, las 10 islas simbolizan los poderes trinos de la deidad superior y los 7 regentes que se postran ante su trono eterno. Si Atlántida se considera como la esfera arquetípica, entonces su inmersión significa el descenso de la conciencia racional y organizada al reino ilusorio e impermanente de la ignorancia mortal e irracional. Tanto el hundimiento de Atlántida como la historia bíblica de la caída del hombre
significan involución espiritual, un requisito previo para la conciencia. La evolución, ya sea que el iniciado Platón utilizara la alegoría de Atlántida para lograr dos fines ampliamente diferentes, o que los relatos preservados por los sacerdotes egipcios hayan sido alterados para perpetuar la doctrina secreta, esto no significa implicar que Atlántida sea puramente mitológica, sino que supera el obstáculo más serio para la aceptación de la teoría de Atlántida, es decir, los relatos fantásticos sobre su origen, tamaño, apariencia y fecha de destrucción alrededor del 9600 a.C., la caída de Atlántida y una nueva era para la humanidad. En medio de la isla central de Atlántida había una montaña elevada que proyectaba una sombra de 5000 estadios de extensión y cuya cima tocaba la esfera del éter. Esta es la montaña eje del mundo, sagrada para muchas razas y simbólica de la cabeza humana, que se eleva sobre los 4 elementos del cuerpo. Esta montaña sagrada, sobre cuya cima se encontraba el templo de los dioses, dio origen a las historias de Olimpo, Mu y Asgard. La ciudad de las puertas doradas, la capital de Atlántida, es la que ahora se preserva entre numerosas religiones, como la ciudad de los dioses o la ciudad santa. Aquí está el arquetipo de la Nueva Jerusalén, con sus calles pavimentadas con oro y sus 12 puertas brillando con piedras preciosas. La historia de Atlántida, escribe Ignatius Donnelly, es la clave de la mitología griega. No cabe duda de que estos dioses de Grecia eran seres humanos. La tendencia a atribuir atributos divinos a grandes gobernantes terrenales es una que está profundamente arraigada en la naturaleza humana. El mismo autor sostiene sus puntos de vista al señalar que las deidades del panteón griego no eran vistas como creadoras del universo, sino más bien como regentes puestos sobre él por sus más antiguos y originales fabricantes. El jardín del Edén, del cual la humanidad fue expulsada por una espada flamígera, es tal vez una alusión al paraíso terrenal, supuestamente ubicado al oeste de las columnas de Hércules y destruido por cataclismos volcánicos. La leyenda del diluvio también puede remontarse a la inundación atlante, durante la cual un mundo fue destruido por el agua. Fue el conocimiento religioso, filosófico y científico, poseído por los sacerdotes de la antigüedad obtenido de Atlántida, cuya sumersión borró todo vestigio de su parte en el drama del progreso mundial. El culto solar atlante ha sido perpetuado en el ritualismo y ceremonialismo tanto del cristianismo como de la pagonomía. Emblemas de la sabiduría divina, los progenitores divinos atlantes de las masas y los Kes de Centroamérica coexistieron dentro de la radiancia verde y azul de Gucumatz, la serpiente emplumada. Los 6 sabios celestiales se manifestaron como centros de luz unidos o sintetizados por el séptimo y principal de su orden, la serpiente emplumada. El título de serpiente alada o emplumada fue aplicado a Quetzalcóatl o Culcán, el iniciado centroamericano. El centro de la religión de sabiduría atlante era presumiblemente un gran templo piramidal que se alzaba en el borde de una meseta, en medio de la ciudad de las puertas doradas. Desde aquí, los sacerdotes iniciados de la pluma sagrada salían llevando las llaves de la sabiduría universal a los confines de la tierra. Las mitologías de muchas naciones contienen relatos de dioses que salieron del mar. Ciertos chamanes entre los indígenas americanos cuentan de hombres sagrados vestidos con plumas de aves y cuentas de wampum que surgieron de las aguas azules y les instruyeron en las artes y oficios. Entre las leyendas caldeas se encuentra la de Oans, una criatura parcialmente anfibia que salió del mar
y enseñó a los pueblos salvajes de la costa a leer y escribir, labrar la tierra, cultivar hierbas para la curación, estudiar las estrellas, establecer formas racionales de gobierno y familiarizarse con los misterios sagrados. Entre los mayas, Quetzalcóatl, el dios salvador, a quien algunos eruditos cristianos creían que había sido Santo Tomás, emergió de las aguas y después de instruir a la gente en los elementos esenciales de la civilización, salió al mar en una balsa mágica de serpientes para escapar de la ira del feroz dios del espejo llameante, Tezcatlipoca. Los semidioses de una era fabulosa que también surgieron del mar fueron sacerdotes atlantes. Todo lo que el hombre primitivo recordaba de los atlantes era la gloria de sus ornamentos dorados, la trascendencia de su sabiduría y la santidad de sus símbolos, la cruz y la serpiente. Que venían en barcos pronto fue olvidado, ya que las mentes no instruidas consideraban incluso las embarcaciones como sobrenaturales. Dondequiera que los atlantes se establecieron, erigieron pirámides y templos modelados según el gran santuario en la ciudad de las Puertas Doradas. Tal es el origen de las pirámides de Egipto, México y Centroamérica. Los montículos en Normandía y Gran Bretaña, así como los de los indígenas americanos, son vestigios de una cultura similar. En medio del programa Atlante de colonización y conversión mundial, comenzaron los cataclismos que hundieron Atlántida. Los sacerdotes iniciados de la pluma sagrada, que prometieron regresar a sus asentamientos misioneros, nunca regresaron. Y tras el paso de siglos, la tradición solo conservó un relato fantástico de dioses que vinieron de un lugar donde ahora está el mar. H.P. Blavatsky resume así las causas que precipitaron el desastre atlante. Bajo las malas insinuaciones de su demonio, la raza atlante se convirtió en una nación de malvados magos. Como consecuencia de esto, se declaró la guerra, cuya historia sería demasiado larga para narrar. Su esencia puede encontrarse en las alegorías desfiguradas de la raza de Caín, los gigantes y la de Noé y su familia justa. El conflicto terminó con la sumersión de Atlántida, que encuentra su imitación en las historias del diluvio babilónico y mosaico. Los gigantes y magos, y toda carne, murieron, y todo hombre, excepto Ziusudra y Noé, quienes son sustancialmente idénticos al gran padre de los tizianos en el Popol Vuh, o el libro sagrado de los guatemaltecos, el cual también cuenta cómo escapó en una gran barca, como el Noé hindú Vaisvasvata. De los atlantes el mundo ha recibido no solo la herencia de artes y oficios, filosofías y ciencias, ética y religiones, sino también la herencia de odio, conflicto y perversión. Los atlantes instigaron la Primera Guerra, y se ha dicho que todas las guerras subsiguientes se libraron en un esfuerzo infructuoso por justificar la primera y corregir el mal que causó. Antes de que Atlántida se hundiera, sus iniciados espiritualmente iluminados, que se dieron cuenta de que su tierra estaba condenada porque se había desviado del camino de la luz, se retiraron del continente malogrado, llevando consigo la doctrina sagrada y secreta. Estos atlantes se establecieron en Egipto, donde se convirtieron en sus primeros gobernantes divinos. Casi todos los grandes mitos cosmológicos que forman la base de los diversos libros sagrados del mundo se basan en los rituales del misterio atlante. Gracias por acompañarnos en las profundidades envueltas en el misterio de lo desconocido. Si los susurros silenciosos de lo oculto han encendido la antigua llama de la curiosidad en tu alma, concédenos el honor de tu me gusta y adéntrate más en los misterios suscribiéndote a Eco Secreto. Juntos,
Atravesaremos los velados umbrales que custodian los secretos enigmáticos del mundo oculto, arrojando luz sobre los caminos envueltos en sombras, donde las verdades arcanas esperan a aquellos lo suficientemente valientes para buscarlas.